Buenas tardes. Lo primero que quiero compartir con ustedes, si me permiten compartir la pantalla. ¿Ven correctamente? Sí, Sí, Bueno, sí se ve. perfecto. doctor. Esto lo tienen ustedes, está subido al campus virtual y aquí está explicado qué es lo que vamos a hacer en las próximas 2 semanas. Hoy vamos a tener clases, vamos a trabajar en la actividad número 3, que tiene que ver con el análisis macroeconómico. Vamos a trabajar en clase y voy a comenzar después con la unidad 3, que es estudio de mercado. No creo que alcancemos a hacer la práctica hoy, sí se las voy a comentar al final de la clase. La clase que viene van a tener ustedes tiempo para trabajar, para que dentro de 2 semanas, el día 27, puedan presentar lo que aquí estamos pidiendo. Vamos a hacer la primera presentación preliminar, sería de los avances hacia el proyecto o hacia el plan de negocio final que van a tener que presentar el día 1 de agosto. Entonces, se los leo, si tienen alguna duda, me comentan y hacemos las aclaraciones pertinentes. Entonces, el día 27 del 6, los alumnos deberán presentar en forma oral, por grupo o individualmente cuando corresponda, porque tenemos algunos compañeros que están haciendo su trabajo de manera individual, las siguientes actividades relacionadas con cada uno de sus planes de negocio, que expondrán finalmente en la clase del 1 de agosto del 23. Tienen que presentar visión y misión, identificación de la idea, análisis macroentorno, estudio de mercado. ¿Qué tan avanzado es esto? Bueno, es una primera mirada. Se supone que tenemos que aplicar todo lo que hemos visto hasta la clase de hoy, que es estudio de mercado, incluyendo lo que han hecho ustedes en las actividades prácticas, al plan de negocios que estén desarrollando, que vayan a empezar a desarrollar. No tiene que ser nada demasiado avanzado, simplemente tiene que mostrar que hay una aplicación de los conocimientos adquiridos hasta ahora. Luego, cada grupo de alumnos, o alumnos cuando corresponda, dispondrá de 20 minutos, esto es a lo sumo, porque los grupos son varios, o los que van a explicar son varios. Es conveniente que cada punto solicitado sea presentado por un integrante distinto del grupo, por supuesto que excepto que se trate de una persona que esté preparando su plan de negocio individualmente. Subir la presentación considerando la fecha y hora límite de Argentina. Bueno, esto lo tienen que ver en el campus. El día 20 del 6 no tendremos clases. Utilizar esa semana, es decir, esta semana hasta el 26 y la del 26 al 27 de junio, para poder preparar todo esto que tienen ustedes acá. E incluye los temas que vamos a ver hoy relacionados con estudio de mercado. ¿Alguna duda hasta acá? Bueno, entonces voy a dejar de compartir para compartir otro documento. Si me dan un segundo. Pueden observar la guía de elaboración del plan de negocios. Sí, sí se visualiza, doctor. Bien, bueno, Sí se visualiza. perfecto. Entonces la vamos a ampliar. ¿Qué quiero mostrarles de esta guía? Habíamos dicho que la íbamos a tomar como referencia para que ustedes puedan elaborar el plan de negocio. Bien, si lo vamos a tomar como referencia, deberíamos saber en qué parte de la guía estamos trabajando. Entonces, esta guía mostraba, entre otras cosas, cómo realizar o cómo preparar el plan de negocios.
a través del desarrollo de todos estos puntos que tienen ustedes acá, que son los que nosotros pretendemos desarrollar a medida que avanzan las distintas clases que estamos realizando. Entonces, si vamos a la página 17, ¿sí? Aquí. Lo primero que tienen que hacer es lo último que tienen que hacer, es el resumen ejecutivo. Una vez que ustedes tengan armado el plan de negocio, recién ahí van a armar un resumen de una extensión parecida a la que tienen acá, alrededor de una página, con las características que ya hemos hablado. Acuérdense que en la unidad 1 vimos las distintas partes de las que contaba un plan de negocio y qué características tenía. Yendo al plan en sí, lo primero que tienen que hacer, también lo hemos comentado, en el informe que van a presentar allá por el 1 de agosto, y varias de cuyas partes tienen que presentar dentro de 2 semanas, van a tener que hablar de la historia del negocio, muy breve, cuál es el objetivo general que ustedes persiguen con vuestro plan, cuáles son los objetivos específicos. Localización y recursos es un tema que vamos a ver la próxima clase, dentro de 2 semanas, cuando veamos el estudio técnico. Allí vamos a hablar de localización, recursos y algunos otros temas numéricos que nos van a servir. Yo les voy a ir marcando aquellos puntos que hemos visto. De productos y servicios, describir productos y servicios, bueno, eso tiene que ver con temas que hemos visto antes y con temas que vamos a ver ahora en estudio de mercado. ¿Cuáles son las características destacables? El tema de producción tiene que ver con el proceso productivo, eso lo vamos a ver la próxima clase. Futuros productos y servicios, lo pueden ustedes inferir a partir de el estudio que hagan de los temas de marketing, de estudio de mercado que hagamos hoy. Ventajas competitivas en la producción de productos y servicios, también es un tema que vamos a ver hoy. Descripción del sector, estudio de mercado es un tema que vamos a ver hoy. Tamaño del mercado vamos a hacer referencia hoy. Principales segmentos de los productos o servicios también. Principales segmentos de mercado también, lo vamos a ver hoy. Procesos y criterios de compra de los clientes, vamos a ver cómo son los procesos de compra. Descripción de los participantes también, tendencias claves. Visión del sector es algo que ustedes han definido en los prácticos anteriores. Estrategia de comercialización. Hoy, por una cuestión de tiempo, vamos a llegar a poder explicar de qué se trata y por eso a las 9 de la noche ustedes van a poder descargar la presentación casi completa. Me estaría faltando a la parte que dice estrategia de comercialización, donde se describe de qué se trata, agregar algunas presentaciones referidas a cada una de esas partes a las que refiere estrategia de comercialización. Eso lo voy a terminar en el lapso de esta semana y entonces voy a cambiar la presentación que está subida por la que está completa. Y lo segundo que nos va a faltar, que sí está indicado acá como tema, pero voy a hacer un trabajo aparte para la próxima clase, es cómo hacemos para proyectar demanda, por ejemplo. Entonces hay distintos métodos, nosotros vamos a usar uno de ellos y les voy a preparar un documento especial que vamos a ver aquí en pantalla la próxima clase. Les voy a mostrar un ejemplo, les voy a dejar el Excel para que ustedes lo puedan modificar y como parte del práctico número 4 de estudio de mercado, van a tener que resolver al final un ejercicio. Más tarde les voy a mostrar el ejercicio el práctico número 4 de estudio de mercado. Y allí van a ver en el lugar y van a entender de lo que estoy hablando. Luego bien, análisis de la posición competitiva, temas que hemos visto y que vamos a ver también hoy, estrategia de precio, distribución, promoción, son temas que vamos a ver hoy. Y lo que sigue, gestión de personal para adelante, son temas que nosotros vamos a ver a partir de la clase que viene, que tendría que ver con el estudio técnico, cómo sería el tema de organización, algunas pautas de organización de la empresa donde ustedes están o que quieran construir. Y a partir de allí ya empezaríamos en primera clase de junio con la parte de información económica y financiera, que son 2 unidades que nos van a quedar para desarrollar durante todo julio. Después les voy a contar de una presentación preliminar que van a tener que hacer en julio,
pero eso va a ser la clase que viene para no confundir. Entonces, por favor, vayan tomando como referencia esta guía, porque es la que, salvo que ustedes encuentren una alternativa que sea superadora a esta guía, que sea más conveniente para el plan que van a desarrollar, les sugiero que utilicen esta guía porque está muy bien desarrollado el ejemplo. Por supuesto que es una síntesis de todo lo que nosotros hemos hecho o vamos a hacer. ¿Estamos hasta acá? ¿Se entiende de lo que estamos hablando? Bueno, entonces vamos a parar la Sí, doctor. presentación. Sí, adelante. No, sí, que sí se entiende. Bien, bien. Ahora les voy a compartir otro documento. Si ustedes me dan un minuto, que lo puedo ubicar. Bueno, entonces vamos a trabajar. La idea sería que pudiéramos desarrollar esta actividad lo más rápido que podamos. Van a tener ustedes un tiempo de unos 20 minutos, máximo media hora, para hacer este desarrollo. Lo que van a tener que hacer es, utilizando el material que hemos visto en la unidad de la clase pasada, que es la unidad 2, resolver las preguntas que aquí se están proponiendo. Y van a tener en la pregunta 7 que aplicar todo esto que hemos visto antes a el análisis preliminar del macroentorno para el plan de negocios que van a desarrollar o que están desarrollando a lo largo del curso. Como esto lo van a tener que presentar dentro de 2 semanas, entonces lo que van a tener que hacer ahora es una especie de indicativo muy sencillo de cuáles serían los aspectos principales. No quiero que lo desarrollen profundamente porque no tenemos tiempo y para eso van a tener ustedes las próximas 2 semanas. ¿Estamos de acuerdo con esto? Yo voy a crear ahora, voy a dejar de compartir, voy a crear las aulas, ustedes ingresen a las aulas de acuerdo a los grupos y comiencen a trabajar en forma grupal en el desarrollo de este práctico. Voy a ir pasando por las distintas aulas para ver cómo van avanzando y para aclarar aquellos temas que, bueno, los que tengan dudas. Cuando termine el tiempo, vamos a hacer la presentación por grupo como corresponde. Les voy a pedir que sean lo más concisos que puedan para que todos puedan expresarse y me deje el resto del tiempo, quizás después de un recreo, para poder ya explicarles la unidad 3 de estudio de mercado completamente durante la clase de hoy. Una consulta, ¿no? Sí, cómo no. Nos enfocamos en el punto 7. Yo les diría que primero se enfoquen en los puntos anteriores que les van a dar material para poder trabajar en el punto 7. Entonces, Del hagan, 1 al 7. claro, por eso les digo, hagan una cuestión no demasiado profunda, los efectos de resolver un práctico. Acuérdense que esto es un práctico nada más. No estamos hablando de la presentación del plan de negocio ni nada por el estilo. Si no, me interesa que puedan recuperar con este práctico todo lo que hemos visto, sobre todo en la clase anterior, y en base a ese material poder trabajar en el desarrollo de este trabajo práctico. Bueno, si no hay dudas, Profe, ¿puede volver a compartir, por favor, la actividad para hacer un cómo screen? no, No sí está señor, en... la podés descargar del campus. De todas maneras, podés tomar una imagen de acá si lo consideras conveniente. Gracias. Bueno, entonces dejo de compartir. Jessica, este práctico lo tenés que hacer en forma grupal. Luego, dentro de 2 semanas, vas a tener que aplicar todo lo que hemos visto, más lo que vamos a ver hoy, para tu propio plan de negocio, que es una de las colegas que está desarrollando su propio plan de negocios por la actividad que ella tiene en este momento. Bueno, entonces, genero las aulas.
y ustedes ya están. Ustedes van ingresando a las aulas. Y bueno, nos vamos viendo dentro de unos 5 minutos. Empiezo a visitar. Bueno, aquí estamos de nuevo. Entonces, vamos para ir cerrando, al menos hasta donde han llegado. No se preocupen si no han alcanzado a terminar todo el práctico. Intentaremos luego de la presentación de estudio de mercado continuar el tiempo que se pueda. ¿Qué grupo quisiera hacer una breve descripción de lo que han escrito o de lo que han resuelto sobre esta actividad 3? Antes que nada, doctor, Sí, no sé si nos comparte, por favor, la guía, el modelo, el plan de negocio. Yo estoy tratando de organizar los puntos, pero no he podido visualizarlo. el práctico o la guía. La guía para guiarnos. La guía con la que vamos a trabajar ya el proyecto completo. Bien, bien, ahora la comparto. La pueden descargar del Classroom, perdón, del campus virtual, que no es Classroom, es otra. Eso es que quiero ver en qué parte. Eso está en la bibliografía, al principio. Ya. La bibliografía Bien, del gracias. curso tiene esta guía. Ya, gracias. Se van a dar cuenta por la tapa. ¿Qué es ese? ¿Mm? Entonces tienen todo lo que les mostré recién. Tomen como referencia esta guía y vamos a ir incorporando material a la guía a medida que vayamos avanzando en las clases y en los prácticos relacionados con esas clases. ¿Alguna duda con esto? Bueno. Bueno, podemos empezar así. Jessica, veo tu mano levantada. Sí, Perdón, Jessica, que no adelante. había activado el micrófono. Bien. Una consulta, ¿este trabajo práctico hay que subirlo al campus? ¿El que estamos haciendo ahora? Se supone que sí. Tienen allí alguna parte para hacerlo. No encontré Y la si parte. si no lo encontrás es porque me he olvidado y bueno, lo corrijo y se los Perfecto, habilito. no, era esa mi consulta. Bien, gracias por avisarme. Bueno, abrimos micrófonos y cámaras para quien quiera empezar. Expliquen o comenten hasta dónde llegaron. Esa es un poco la idea. Yo sé que en el tiempo que hemos tenido es medio difícil hacer todo el práctico, pero esa no era la idea, sino comenzar a que ustedes se relacionen con el material de estudio, de modo que puedan avanzar en el desarrollo del plan de negocio. Buenas noches, Sí, estimado José. doctor y compañeros. Sí, Bien. bueno, el grupo 4, vamos a Adelante. que bueno, recién estamos iniciando ya el trabajo final. Bueno, lo que estamos haciendo es recordar una de las actividades que ya habíamos realizado. Entonces, en este caso, nos valimos de lo que es los clientes, la filosofía, etcétera, y empezamos a compararla, en este caso, con un proyecto que es la creación de una empresa procesadora de cacao, que como misión tiene, como vemos aquí en la pantalla, es producir y comercializar el grano y sus derivados con altos estándares de calidad a nivel nacional, como es nueva. Y en futuro, pues a nivel internacional, y también, ¿por qué no?, procesar ya chocolate, es decir, ya tener un producto terminado. Entonces, en general, esto es lo que vamos a hacer. Lo planteamos de esta manera, sabiendo de que Ecuador es un país que exporta, en su gran mayoría, después del banano, grandes millones de toneladas de grano de cacao. Y pues quisiéramos que esta empresa, que va a ser consolidada en el país mismo, bueno, como el supuesto que le estamos poniendo, también pueda ser capaz de industrializar. Entonces, sí, eso es lo que hemos hecho por lo pronto. Estamos aquí corrigiendo, hablando sobre las alianzas nacional e internacional. Bueno, Y eso. perfecto. Tienen 2 semanas más para completar todo lo que estamos pidiendo, que acuérdense, está puesto en el campus virtual. Allí pueden leer las consignas, que de nuevo en algún momento de la clase las vamos a volver a compartir por si ha quedado alguna duda. Bueno, ¿qué otro grupo quisiera avanzar y contarnos por dónde andan, qué han hecho?
Bueno, con la actividad si gustan puedo compartir. Sí, adelante. Adelante, Juan. Sí. Bueno, estaba trabajando ahora en lo que es el FODA y el análisis de Pestel, pero bueno, basado en las preguntas, la importancia del análisis del entorno, de manera resumida, el entorno, analizar el entorno antes de empezar una inversión es muy importante, debido a que te permite tomar decisiones, ¿no? A través del análisis Pestel, a través del análisis FODA, que el análisis Pestel más bien describe los factores externos que no son controlables por la empresa. Entonces, si yo voy a ingresar a una industria que es el conjunto de empresas que satisfacen una necesidad específica, por ejemplo, tenemos la industria de las bebidas, que es en este caso la industria donde yo voy a generar el plan de negocios, tengo que conocer cuáles son los factores externos, como factores legales, económicos, sociales, tecnológicos, a los que me voy a enfrentar. Entonces, de esa manera, es muy importante analizar mi entorno y ver qué están haciendo las otras industrias, ¿no? En este caso, las otras empresas en mi industria. La fuerza del análisis de entorno son muy importantes para la toma de decisiones, porque estas determinan la toma de decisiones al momento de ejecutar ya el plan de negocio, ¿no? Esto debe presentar las condiciones actuales de la empresa y también generar la viabilidad económica como social para un aspecto de competitividad en el sector. El macroentorno es sumamente importante porque te permite, además de tomar una decisión, tener una visión mucho más amplia y clara de las herramientas y el análisis de la administración en general, que nos permite identificar las oportunidades y amenazas que poseemos dentro de nuestra industria, generando cambios en la política, economía, ¿no? Que son básicamente factores externos y amenazas que pueden ser, porque hoy, por ejemplo, puede haber en el Ecuador hay un impuesto a consumos especiales que ingresan las bebidas alcohólicas mucho más caro, ¿no? Mucho más costoso para nosotros. Puede que un cambio en esa política legal y esa política económica nos perjudique a los productores artesanales a los productores artesanales de, por ejemplo, de bebidas nacionales, porque ya ingresarían a un menor precio y cambiaría el mercado de preferencia. ¿Alguien más tiene el micrófono encendido? Porque hay bastante ruido. Ok. Dentro de esto, el análisis justamente de los pasos a seguir están descritos, que es la identificación, los enfoques del cambio, identificar el plazo de intensidad de los mismos, determinar áreas internas de mi empresa que pueden afectarse, ¿no? Identificar los impactos y sus responsables sobre todo y controlar los avances. Tengo que tener un plan de mitigación, en este caso, hasta dónde yo podría, ante una situación como la planteada, por ejemplo, que eliminen el ICE, el impuesto de consumos especiales, e ingresen bebidas de mucha más calidad y trayectoria a mi país a un costo menor. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Hasta dónde yo puedo bajar mis costos de producción o hasta dónde yo puedo generar una especie de marketing y tratar de llegar a esa clientela a que prueben mi producto? No, a una clientela mucho más exigente que puede ir variando. ¿Qué diferencias hay en un análisis PESTA y FODA? El análisis PESTA es netamente descriptivo, permite identificar factores que no controlan la empresa, en cambio el FODA permite identificar los aspectos internos y externos, factores internos y externos, en este caso, de la empresa o de la industria que queremos llegar. Y este juzga los acontecimientos de manera general desde la perspectiva interna de la empresa. En el análisis propuestos del PESTA y el FODA, para mí se complementan, porque uno describe desde la perspectiva externa, la perspectiva general, teniendo en cuenta la parte política, económica, social, tecnológica, y el otro ya habla de la parte interna, no de la perspectiva interna. Entonces yo tengo dos tipos de perspectivas que me permiten tomar una decisión bastante asertiva al momento de realizar la inversión correspondiente. Dentro del negocio, en este caso que es la producción de un nuevo producto de licor, aquí está el análisis PESTEL, los factores políticos, cambio en la política fiscal es sumamente importante que nos puede afectar, políticas gubernamentales direccionadas hacia nuevos acuerdos comerciales dentro de este sector que son básicamente consumo especial, factores económicos, que puede ser subvenciones para el sector productivo, social y solidario,
aumento de emprendimientos e incentivos para el comercio justo, que se trata acá es justamente un programa que lleva el gobierno para dar oportunidad a los emprendedores. Factores sociales, también en este caso cambios en la preferencia de licores por elementos sustitutos. Puede ser, ahora se trabaja bastante o se están haciendo refrescos de licor, en este caso una especie de frozen que tiene contenido alcohólico, y esto está teniendo gran acogida, lo hace la empresa de caña Manavit. El consumo limitado de alcohol debido a la inseguridad en este momento del país, están bajando las ventas. He conversado con algunas personas de licorería y están bajando bastante las ventas por la inseguridad que vive el país. Entonces están los factores tecnológicos, ecológicos y legales, que son cambios que pueden afectar a la empresa. Y la parte del FODA, sí voy a generar un poquito más cerca. No, como fortaleza, el mercado insatisfecho debido al alto costo de productos que no tienen la calidad respectiva. Tenemos como fortaleza el canal de distribución, que ya se está distribuyendo al menos en Manabí. Rápida adaptación al cambio del mercado. Hemos trabajado en un plan de contingencia. Como oportunidades, abarcar el mercado insatisfecho es muy importante. El incremento de precios de los productos sustitutivos basados en impuestos. Y tenemos una estrategia de marketing sumamente valiosa que se está implementando con la bebida de 180 grados. Debilidades, crecimiento de las marcas popularmente conocidas como Caña Manavita, en Manaví, cerveza Pilsener, entre otros, ¿no? Competencia imperfecta debido a que ya hay diferentes oligopolios dentro del mercado, dentro de la industria, y esto hace que haya muchos productos sustitutos dentro del mismo. Y amenazas, cambios climáticos a la producción. Hoy tenemos grandes inundaciones a nivel de país que afectan a los cultivos, también en la zona baja donde se produce la caña de azúcar. Y esto obviamente va a encarecer un poco el costo de producción, la inestabilidad económica y política que vive el país y el contrabando, porque ingresa mucho licor de Perú y de Colombia por diferentes lugares que permiten o lugares puntos ciegos que permiten ingresar este tipo de productos de bebidas alcohólicas a un precio sumamente cómodo para el consumo de nosotros los ecuatorianos. Eso de manera general, no sé si te... Muy bien. Gracias, Juan. ¿Dudas, consultas, aclaraciones? Chévere. ¿Alguien tiene el micrófono? Sí, el compañero A ver. Carlos, creo que tenía el micrófono, no sé si quiere generar alguna pregunta, alguna inquietud sobre aquello. No, quería ver Carlos. si podíamos ser nosotros los Sí, cómo no. Gracias, siguientes. Juan. Gracias, Juan, por la Todo quedó muy presentación. bien Muy claro. interesante. Muy interesante. Adelante, Carlos. Bien, voy a compartir pantalla. Me indican si Se se ve perfecto. observa. Perfecto. Bien, bueno, en el caso de nosotros estuvimos trabajando en la idea de negocios que va a ser nuestra compañera Jessica, que es basada en ciruelas, justamente lo que le planteamos a usted, doctor, en las reuniones que tuvimos en la sala. Entonces, bueno, en base a eso, la primera parte de este trabajo es qué es una industria y cuál es la importancia en el análisis del entorno. Bueno, una industria es un conjunto de empresas que satisfacen una misma necesidad. Dentro de la industria alimentaria es aquel sector de la industria que se enfoca en la producción, transformación, conservación y empacado de los alimentos para su posterior distribución y consumo, y se agrupan según el tipo de alimentos, entre los que tenemos los siguientes: la industria cárnica, industria pesquera, industria láctea, industria panificadora, industria de las bebidas, entre otras. El análisis del entorno de una industria nos permite identificar las fortalezas y los puntos débiles dentro de una organización, algo fundamental para la planificación estratégica y el desarrollo de esta. Un análisis del entorno es una técnica estratégica utilizada para identificar todos los factores internos y externos que podrían afectar al éxito de una empresa.
En el segundo punto es qué determinan las fuerzas en el análisis del entorno. Bueno, los componentes internos revelan los puntos fuertes y las deficiencias de una empresa, mientras que los componentes externos van a representar las oportunidades y los riesgos, es decir, las amenazas. Estos son los componentes que se validan o se evidencian fuera de la empresa. Perdón, parece que se colgó. No puedo. Perdón, un Dele momento. doble clic a la pantalla, compañero Carlos, y ahí baje con el mouse. Si tiene un mouse, ahí. Ah, ya, gracias, sí. Sí, a Se la me había orden. quedado Sí, colgado. no, es que tienes que darle doble clic cuando estás con otro mouse. Ya, ok, muy amable, gracias, compañero. Bien, ¿cuál es la importancia del análisis del macroentorno? El análisis del macroentorno de una empresa debe ser uno de los primeros pasos a la hora de realizar un análisis estratégico para así poder identificar las posibles oportunidades y amenazas que están fuera de su control o que van a afectar a la industria en todo su conjunto. El análisis del macroentorno nos permite determinar las fuerzas o externalidades que pueden impactar positivo o negativamente a una industria. En estas incluyen las fuerzas políticas, las económicas, las sociales, las tecnológicas y las ambientales. En el siguiente punto son los pasos para seguir para efectuar un correcto análisis del entorno. Entonces, bueno, están detallados en esta tabla en donde debemos seguir esta estructura. Primero, realizar una descripción del cambio, los hechos que confirman ese cambio, las causas presumibles para la ejecución de ese cambio o que originarían ese cambio, la identificación del plazo y la intensidad, también determinar las áreas internas que pueden afectar, identificar los impactos y sus responsables, y controlar también los avances dentro de ese plan de negocios. Así, el siguiente punto son las diferencias que existen entre un análisis PESTA y un análisis FODA. En el análisis PESTA, evalúa los aspectos políticos, económicos, sociales y tecnológicos. Mide el mercado y el potencial de un negocio según factores externos. Y la parte del análisis FODA va a evaluar todos los factores internos y también externos de la empresa con fortalezas, oportunidades, las debilidades y las amenazas. Mide directamente una unidad de negocio o una propuesta o una idea de negocios como tal. Ahora, los análisis propuestos son complementarios o excluyentes. Bueno, cualquier análisis que se realice en una empresa antes de su creación va a contribuir a adelantarnos a lo que podría suceder en el futuro y estar preparada frente a todos estos cambios y los cambios que ocurran también sobre el mercado. Entonces, los análisis FODA son complementarios al análisis PESTA, porque tenemos que analizar el entorno externo y complementarlo también con el entorno interno dentro de esa idea. Ahora, dentro ya de los puntos del análisis, justo estábamos trabajando con la compañera Jessica y estuvimos discutiendo algunos puntos críticos que tenemos que complementarlos para poder completar, o responder esa pregunta. Estábamos viendo el costo, ya habíamos decidido de que cuáles son las maquinarias, cuánto más o menos va a costar la mano de obra, la situación que atraviesa Argentina sobre los costos sobre el gas es un factor que va a incidir bastante. En el caso de la electricidad, para la adquisición de estos equipos o de esta maquinaria, también va a ser un factor influyente. La mano de obra, más o menos ya se definió de que van a existir 2 personas que van a colaborar para el procesamiento de lo que es el secado, la recolección y depositar, digamos, las ciruelas para que pase todo el proceso de secado de la misma. Entonces, eso nos va a influir y como tiramos números así
más o menos con los datos que tiene Jessica. Entonces esto, por eso no, nos está faltando y en la última parte de igual manera, pero ya lo estuvimos conversando y de hecho ya establecimos una fecha tope hasta el jueves próximo. Y el compañero Mateo, junto con Jessica también y Robert, han estructurado ya tienen una matriz que lo estuvimos nosotros revisando, donde hay puntos críticos, sobre todo de los costos, para ver si esto a futuro va a ser rentable en el tiempo, porque la idea es eso. Y algo que comentábamos es que los tiempos difíciles crean personas de carácter fuerte. Y algo que nos comentaba Jessica es que por eso los argentinos buscan la manera de salir adelante, atravesado por muchas situaciones complicadas y siempre buscan optimizar los recursos que tienen y al menor costo posible. Entonces, es una idea interesante de que el trabajo que vamos a realizar, la verdad que va a ser bastante particular y que espero que le sirva de mucho a la compañera, porque de hecho ahí vamos a trabajar todos y vamos a aportar con la experiencia que se tenga. Pobre, Bueno, los voy a llevar por la montaña rusa. Así es. bueno, muy bien, Carlos, Jessica, muchas gracias. Lindo el No sé análisis si y llega muy algo sobre lo interesante. que dijimos. ¿Alguna consulta que quieran realizar antes de continuar con el grupo que siga? Gracias. Bueno, gracias, colegas. Bueno, ¿qué grupo quisiera continuar? ¿Podemos continuar nosotros, doctor? Como no, adelante. Por favor, Carlos, si dejas de compartir la pantalla. Ya le di perdón, que otra vez como que se colgó. Ahí está. Muy bien, gracias, Carlos. Bueno, entonces, ¿qué grupo continúa? No sé. Muy bien. Nosotros somos el grupo 5, reunidos en la sala número 5. Y bueno, nuestro trabajo grupal lo desarrollamos de la siguiente manera, contestando pues cada una de las preguntas. Empezamos con la primera, ¿qué es una industria y cuál es la importancia del análisis del entorno? Nosotros, pues, en debate, definimos que la industria es el conjunto de empresas que satisfacen una misma necesidad y la importancia en el análisis del entorno, esto debido a los constantes cambios que presenta el mercado, por los consiguientes, podemos decir, los flujos de dinero que puede generar una empresa y también las inversiones que éstas deben de estar garantizadas por un comportamiento para garantizar cierta fiabilidad. Segundo, haciendo un análisis en qué determinan las fuerzas en el análisis del entorno, pues el análisis del entorno forma parte del proceso de la planificación estratégica y pues también de la construcción de escenarios. Esto tiene un propósito doble. Por una parte, va a permitir caracterizar el entorno donde se va a desarrollar el proyecto, definiendo el tipo de estrategia y también el comportamiento innovador de quienes lo vayan a ejecutar. ¿Cuál es la importancia del análisis del macroentorno? El análisis del macroentorno en una empresa va a consistir en conocer aquellos factores externos de esta con el fin de poder adaptar la actividad a estos y lograr el máximo rendimiento. Los conocimientos de este entorno no pueden ser controlados, pero sí determinarán cuál es el nivel de incidencia en el negocio que se desarrolle. Identificar los pasos a seguir para realizar un correcto análisis del entorno. Tenemos selección del subentorno principal,
establecimiento de los factores críticos de vigilancia, selección de las fuentes de información más correctas, automatización del proceso de captura y selección de información y la difusión de los contenidos, datos e información. En el análisis de la quinta pregunta, ¿qué diferencias existen entre un análisis PESTA y un análisis FODA? El PESTA evalúa los aspectos políticos, económicos, sociales y tecnológicos. Además, mide el mercado y el potencial de un negocio según factores externos. FODA evalúa los factores internos y externos de la empresa como la fortaleza y oportunidades, debilidades y amenazas. Mide directamente una unidad de negocio, una propuesta o una idea. En la sexta pregunta, sobre los análisis propuestos, ¿estos son complementarios o excluyentes? Bueno, en la justificación que realizamos como grupo, decimos que son complementarios desde el punto de vista que ambos permiten comprender el entorno empresarial y desarrollar estrategias efectivas. Y en la realización de un análisis preliminar del macroentorno para el plan de negocio a desarrollar a lo largo del curso, pues hicimos un análisis PESTEL. Bueno, no lo alcanzamos a completar, pero tenemos aquí en los políticos, tenemos en el análisis que esto va a depender de las políticas públicas del gobierno, ¿sí? Es decir, ahora acá en Ecuador que estamos nosotros pasando por un proceso de cambio político, entonces eso afecta. Las normativas también referente al campo laboral. En los económicos está la inflación, el desempleo y las disposiciones tributarias. Y en los socioculturales tenemos tendencias de consumo y también tenemos cambios demográficos, porque esto está relacionado con los cambios de las edades, está relacionado también con el crecimiento poblacional, ¿sí? Y está relacionado con las preferencias de los productos que desea consumir una persona. Y eso sería todo. Muchas gracias. Muy bien, José, muy lindo análisis. ¿Preguntas y consultas? Bueno, si no hay, vamos a los dos grupos que nos faltan. Y Sí, después de continuamos ello, nosotros. sí, después de ello haríamos un pequeño recreo. Adelante. Freddy, ¿sos el que va a hablar? Sí, que me ayude el compañero para... Ahí, Muy bien. gracias. Bien. Bueno, allí parece que estamos. Bueno, nosotros somos el grupo número 3. En el conversatorio que tuvimos contestamos las siguientes preguntas. ¿Qué es una industria y cuál es la importancia en el análisis del entorno? La industria es el conjunto de empresas que forman un mismo sector o un mismo renglón económico. También puede hacerse referencia a la actividad económica, que se basa en la producción de bienes y servicios, utilizando diferentes recursos. En el análisis del entorno, aquí hay una fuerza que determina un macroentorno y un microentorno, un entorno externo y un entorno interno. Bien, ¿y qué fuerzas, qué determinan las fuerzas en el análisis del entorno? Y las fuerzas están determinadas por el entorno, microentorno y macroentorno. Las fuerzas relacionadas en el macroentorno podemos mencionar los factores económicos, socioculturales, tecnológicos, políticos, legales y reglamentarios, ambientales e internacionales. En cambio, las fuerzas que actúan en el microentorno son los clientes, proveedores, competidores y recursos humanos. ¿Cuál es la importancia del análisis del macroentorno?
El macroentorno delimita la empresa. Delimita la empresa en avanzar, en estancarse o repuntar. Actúan positiva o negativamente. Esto provoca variaciones en la producción y generan economía o bajan la economía a una gran escala a lo largo del tiempo. En base a esto, el análisis de macroentorno cobra una gran importancia para poder anticipar los cambios y desafíos que se puede afectar la rentabilidad y producción, a la vez que brinda la fuente de información en la toma de decisiones. Y con esta base también se tiene información para adoptar estrategia a la empresa para la fortaleza, para armar el FODA y superar las crisis. Si tenemos en el macroentorno, tenemos crisis. Bien, en la pregunta 4, identifiquen los pasos a seguir para realizar un correcto análisis del entorno. Encontramos 7 pasos que lo vimos en clase, que es la descripción del cambio, hechos que confirman el cambio, causas presumibles, identificación del plazo e intensidad, determinar las áreas internas que puedan afectar, identificar los impactos y responsabilidad y controlar los avances. En la quinta pregunta, ¿qué diferencia existe entre el análisis PESTA y el análisis FODA? El análisis PESTA, por cada letra, es política, los aspectos políticos, económicos, sociales y tecnológicos. Mide el mercado y el potencial de un negocio según los factores externos. El análisis PESTA nos hace un análisis del macroentorno, de la situación externa de la empresa. ¿Ya? En cambio, el análisis FODA, que evalúan los factores internos y externos de la empresa, viendo lo positivo, lo negativo, ¿ya? Y analiza bastante el microentorno. Bien, ¿los análisis propuestos son complementarios o excluyentes? Justifique. Ambos análisis son complementarios. Primero necesitamos resolver el PESTA para luego poder resolver el FODA. El PESTA es factores externos y macroentorno. En cambio, el FODA es ya el factor de microentorno y factores externos e internos. Realice un análisis preliminar del macroentorno para el plan de negocios de desarrollar a largo plazo del curso. Bueno, nuestra idea que escogimos la clase anterior fue una cafetería cultural, que aquí es donde nosotros nos quedamos por resolver esta pregunta. Bien, bueno, perfecto. Gracias por la presentación y el análisis que han hecho. ¿Alguna duda o consulta? Si no, pasamos, entiendo, al último grupo. Agreguen lo que tengan que decir, no hace falta que repitan todas las otras preguntas, comenten lo que han hecho en todo caso. ¿A quién tenemos del grupo 1? Yo estoy Alfredo, pero hemos estado haciendo otra actividad. Bien. De todas formas, ya descargamos la actividad y la vamos a modificar. Bien, perfecto. Bueno, gracias entonces. Bueno, colegas, hacemos 10 minutos de recreo, nos volvemos a encontrar y empezamos directamente con estudio de mercado. Nos vemos en un ratito. Ok. ¿En qué tiempo? 10 minutos. Ya, listo. Ok, doctor. Bueno, colegas, pasado el tiempo, voy a compartir la presentación de la unidad relacionada a la unidad 3 relacionada con estudio de mercado. ¿Se ve bien? Sí, doctor. Bueno, esta presentación a partir de las 9 de la noche la van a tener disponible en el campus virtual, lo mismo que el práctico correspondiente. Espero tener un par de minutos al final de la clase para poder mostrárselos, porque tiene que ver con la presentación que van a hacer en 2 semanas.
Bueno, ¿cuáles son los temas que deberíamos ver? Estudio de mercado, información para el estudio de mercado, escenarios del estudio de mercado, análisis del consumidor, técnicas de proyección de la demanda. Respecto al último tema, técnicas de la proyección de la demanda, hoy voy a hacer una presentación muy general, básicamente relacionada con los conceptos fundamentales, y voy a preparar para dentro de 2 semanas un ejercicio y una presentación que tenga que ver con esto para que la podamos realizar en clase. Todo lo demás lo vamos a ver hoy. De análisis del consumidor, la parte de estrategia comercial. Hoy les voy a hacer una breve presentación y en un par de días van a tener ustedes modificando el final de esta presentación, digamos lo que tengo que agregar, para que lo puedan utilizar para la presentación de ustedes que tienen que hacer en 2 semanas. Bien. Bueno, la primera pregunta, ¿de qué hablamos cuando hablamos de estudio de mercado? ¿Por qué es importante realizar un estudio de mercado? Bueno, básicamente nosotros tenemos que determinar qué espacio ocupa o pretendemos que ocupa el producto o el servicio que vamos a desarrollar, como alguno de los colegas ha comentado, en un mercado específico. Eso sería en términos generales. En términos más puntuales, podemos hablar de que el estudio de mercado tiene los siguientes objetivos principales. Por un lado, determinar la estrategia comercial. Eso está definido por el producto, precio, promoción, distribución, que vamos a ver al final de la clase. Determinar el tamaño del mercado. Identificar a la competencia. No solamente saber quién es la competencia, sino qué participación tiene en el mercado y qué rivalidad existe entre ellas. Para eso vamos a ver alguna herramienta para poder trabajar puntualmente en este caso. Determinar la cantidad de productos o servicios a vender. Eso tendrá que estar relacionado con la demanda de nuestro producto o servicio. Y definir los canales de distribución, es decir, cómo vamos a hacer para que cuando un cliente solicite mi producto o servicio, ese producto o servicio esté disponible en un lugar determinado. Bien, ¿alguna duda hasta acá? Entonces continúo. Siempre cuando trabajamos estos temas, es conveniente hacer una diferencia entre lo que se entiende por necesidad biológica, básicamente, deseo y demanda, porque tendemos a por ahí a confundir los conceptos y es fundamental tenerlos claros a la hora de hacer el estudio de mercado. Entonces, la necesidad biológica, son varias las necesidades biológicas, de hecho hay varias teorías que explican este tipo de comportamientos, digamos, cuáles serían las necesidades, y son necesidades de que el hombre y la mujer están sobre la tierra, así que tienen unos cuantos años. Por ejemplo, vamos a suponer que tengo que saciar la sed. Entonces, la solución obviamente va a ser consumir una bebida. Y aquí es donde entra o donde ingresa el concepto de deseo y demanda. Si tengo la necesidad biológica de sed, el deseo tiene que ver con que el consumidor, para saciar la sed, ve justamente una propaganda, por ejemplo, de una bebida cola, y decide que tiene que comprarse una o desea comprarse una, y allí es donde está el deseo presente. La demanda tendrá que ver con si tiene los recursos para poder saciar, digamos, el deseo y por lo tanto la necesidad. ¿Dónde interviene todo el tema de marketing? En el deseo, básicamente. Lo que nosotros hacemos es incentivar el deseo para que el consumidor decida que va a satisfacer, digamos, esa necesidad que tiene utilizando mi producto o mi servicio en detrimento de otros productos o servicios que pudieran existir en el mercado. Bueno, ¿y qué entendemos por mercado? Bueno, mercado tiene varias definiciones. Si ustedes hablan con los economistas, dicen una cosa. A nosotros nos interesa la definición o el concepto desde el punto de vista del marketing. Entonces decimos que mercado es un grupo de distintos consumidores que tienen la misma necesidad, la intención de satisfacerla y la capacidad de pago adecuada para poder satisfacer esa necesidad. Es un poco lo que hablamos recién. Este desarrollo o explicación que hicimos acá nos ha definido o nos ha servido para definir qué entendemos por mercado desde el punto de vista del marketing. Tenemos distintos tipos de mercado. Una revisión rápida de esto nos dice que podemos clasificar al mercado de acuerdo al tipo de producto vendido. Allí tendremos
mercados industriales o mercados de consumo. Por supuesto que las estrategias son totalmente diferentes. Ustedes pueden, por ejemplo, focalizar en un supermercado donde van a adquirir bienes de consumo más masivo y, por ejemplo, se me ocurre una ferretería industrial donde ustedes van a adquirir, digamos, productos específicos para atender ese tipo de demandas. De acuerdo a la expansión de la demanda, podemos hablar de mercado actual, mercado potencial o de mercado tendencial. El mercado actual tiene que ver con todos los consumidores de una determinada empresa en el momento actual. La diferencia con el potencial es que este está formado por el nivel de ventas o número de consumidores que podría alcanzar la empresa, y el mercado tendencial estaría formado o está formado por el total de futuros consumidores que uno esperaría encontrar en un mercado. De acuerdo al número de competidores, podemos hablar de dos grandes tipos de mercados: los mercados de competencia perfecta o, por el contrario, el otro lado de la moneda, los mercados de competencia imperfecta. El de competencia perfecta se puede definir como aquel mercado en donde vamos a encontrar muchos compradores y vendedores, está muy atomizado y los productos son homogéneos. En el caso de la competencia imperfecta tenemos tres variantes. Por un lado, el monopolio, hablamos de un único vendedor, muchos compradores y un producto único. Oligopolio, tenemos muchos compradores y pocos vendedores y los productos tienen diferencias. Finalmente, la competencia monopolística nos habla de muchos compradores y vendedores y los productos están diferenciados, no son homogéneos como en el caso de, de la competencia perfecta. Bien, dicho todo esto y habiendo definido mercado y distintos tipos de mercado con los cuales nos vamos a encontrar y para los cuales vamos a tener que definir y ubicar nuestro producto, nuestro servicio, para poder abastecer las necesidades de distintas personas. ¿Cuál sería la información que nosotros necesitamos? Bueno, recuperando lo que hemos visto en las clases anteriores, unidades anteriores, bueno, definimos primero la misión y visión, por supuesto que eso nos va a servir a la hora de trabajar en el plan de negocio. Luego se definió la idea de negocio y se fundamentó el problema o la oportunidad de negocio que surge como consecuencia. Se determinó el entorno macroeconómico, en eso hemos estado trabajando en el último práctico, y lo que hay que hacer ahora es buscar fuentes de información adecuadas para poder, digamos, encontrar o poder definir cuál es el mercado, qué características tiene, quiénes son los consumidores y un amplio etcétera. Entonces, ¿cuáles son las condiciones que debe cumplir esa información para la cual tengo que buscar fuentes adecuadas? En primer lugar, tiene que ser fiable. La información tiene que ser fiable. ¿En cuanto a qué? En cuanto al origen y en cuanto al tratamiento. Y aquí hay que tener cuidado con las fuentes. Uno tiende a buscar, quiere hacer una búsqueda en Google, por ejemplo, en algún buscador. Google por ahí es el más utilizado. Y muchas veces uno debería preguntarse acerca de la fiabilidad de la fuente que estamos consultando y cuál es el tratamiento que está haciendo respecto de esa información. Homogeneidad tiene que ver con la utilización de las mismas variables en ese elemento que contiene la información que estamos buscando. Esa información es conveniente que esté actualizada, es decir, que exista el menor desfase temporal entre el momento que se relevó esa información y el momento actual, que es donde nosotros estamos requiriendo de la misma. Tiene que ser pertinente. ¿Qué significa que es pertinente? Que es útil y que es adecuada para realizar el análisis que necesito respecto de distintos aspectos de mi mercado que tengo que resolver. Podemos hablar de fuentes de información primaria, que son las fuentes que presentan o muestran la información en su origen, y esa información debe ser elaborada por primera vez de una manera específica. En general son fuentes costosas y por ahí no están al acceso, sobre todo de pequeñas y medianas empresas o pequeños emprendimientos. ¿Qué investigación de fuentes primarias podemos hacer? Es decir, ¿qué podemos obtener a partir de ellas? Bueno, podemos tomar o captar datos demográficos, socioeconómicos, actitudes y preferencias. ¿Cuáles son los medios utilizados?
para acceder a esa información primaria. Y la entrevista personal es una de las clásicas y de las más importantes, que pueden ser realizadas de manera individual o de manera grupal a través de lo que se conoce como grupos de consulta o grupos de opinión o focus group en el lenguaje original. Cuestionarios por correo, entrevistas telefónicas, investigación mediante Internet, investigación mediante observación, investigación experimental. Estas son las principales fuentes, los principales medios que nos sirven para obtener información a partir de fuentes primarias. Del otro lado de la moneda tenemos información secundaria, es decir, es información que a partir de otra información existente, que podría ser información o debería ser información primaria, se elabora y se presenta. A partir de allí podemos distinguir entre informaciones de tipo estadístico o informaciones de tipo metodológico. Las de tipo estadístico, por supuesto, nos estarán dando resultados respecto de algún evento en particular, y las metodológicas nos estarán informando acerca de cómo se han hecho determinados estudios. ¿Qué obtenemos a partir de la investigación en fuentes secundarias? Bueno, o de dónde la obtenemos en realidad, a partir de asociaciones del gobierno, por ejemplo el censo, entidades particulares, no sé, las cámaras de comercio en cada lugar tienen información que ellos suelen relevar a partir de las distintas comisiones y asociados que tienen allí en relación con distintas actividades que tienen que ver con el quehacer de una comunidad determinada, investigaciones que realizan las universidades, distintas publicaciones y un amplio etcétera. ¿Cuál es la ventaja? Bueno, que a diferencia de las fuentes primarias, estas fuentes secundarias son de bajo costo, porque la mayoría de esta información se encuentra en Internet, siempre teniendo cuidado con el origen y el tratamiento que se haga de esa información que estamos requiriendo. A modo de resumen del tema de fuentes de información, hemos hablado de fuentes primarias, que son las originales, fuentes secundarias, que son derivadas a partir de otras fuentes primarias. Las primarias se subclasifican en cualitativas y cuantitativas. Las cualitativas son del tipo que se obtienen a través de reuniones de grupos, entrevistas, esto ya lo hemos hablado, técnicas proyectivas o la observación. Las cuantitativas tienen que ver con el desarrollo de entrevistas, la realización de experimentos y también la ejecución de observaciones. Las secundarias se pueden obtener o se subclasifican como internas o externas. Internas serían toda la información que publican las empresas en sus sitios web o en sus publicaciones anuales, que tienen que ver con las ventas que realizan, los márgenes que obtienen, los estados financieros, y las externas tienen que ver con publicaciones y estadísticas que aparecen producto del trabajo que realizan distintas instituciones. Bien, aquí entramos ya, luego de hablar del tema de información, hablamos de escenarios para el estudio de mercado. Entonces, para realizar un análisis de mercado, para que se justifique, bueno, tiene que haber o existir una convergencia entre oferta y demanda y con el conjunto de posibles consumidores de ese producto o servicio. Y deberíamos hacer el análisis de mercado a través de tres ejes temporales: el histórico, el actual y el futuro. El histórico tiene que ver con obtener datos y a partir de esos datos obtenidos vamos a hacer una proyección de una situación futura. Por supuesto que esto tiene que ver con productos o servicios que ya tienen una historia previa. Es imposible realizarlo para productos nuevos porque no tenemos análisis histórico. Entonces allí tendremos que utilizar otros tipos de fuentes de información. ¿Qué ejemplos tenemos? Bueno, tasa de crecimiento histórica de determinados costos o de una demanda específica. El análisis de la estacionalidad de las ventas a lo largo del año. Las variaciones de la demanda mes por mes o año por año, semana a semana, entre otros. El análisis futuro es el más importante y por eso vamos a focalizar en algunos aspectos más adelante a la hora de realizar nuestro plan de negocio. Entonces, está basado en la información histórica y, por otro lado, en información vigente, utilizando ambos tipos de información
uno hace una proyección de la situación. Aquí tenemos que suponer dos cosas. Una está escrita y la otra se las comento. Nosotros vamos a hacer esta proyección suponiendo que se mantiene el orden de las cosas. Para ello vamos a tener que hacer algún análisis de escenario y establecer algún tipo de variación, digamos, en algunos parámetros para ver qué podría ocurrir y qué deberíamos nosotros hacer en consecuencia. Pero por otro lado, la presencia, por ejemplo, de nuestro nuevo producto o nuestra nueva empresa está modificando, digamos, ese estatus previo. Entonces tenemos que tener en cuenta eso, cuál es el impacto que nuestro producto o servicio o nuestra empresa podría ocasionar sobre la situación existente. Entonces, para el análisis de la situación actual, nosotros vamos a utilizar un análisis que se llama de las 5 fuerzas de Porter, que bueno, enseguida se los voy a comentar. ¿Por qué es importante el análisis de la situación actual? Bueno, porque vamos a tener información que es fundamental respecto a variables que son muy importantes a la hora de desarrollar un plan de negocio. Por ejemplo, la oferta, la demanda, la competencia, los clientes y los proveedores. Una herramienta que sirve para caracterizar cuál es la situación actual de una industria dentro de la cual se va a encontrar nuestra empresa o nuestro producto o servicio es el análisis el famoso análisis de las 5 fuerzas de Michael Porter, que fue realizado allá por la década del 80 y que se ha constituido en una de las herramientas fundamentales del análisis estratégico. Lo que nosotros estamos haciendo aquí, como dije en la primera clase, estamos haciendo una síntesis de diferentes herramientas que nos proporciona el mundo básicamente de la administración de empresas y que nosotros podemos aplicar para construir un plan de negocio. Por eso es que estamos viendo distintas unidades referidas a distintos temas. Y después, como consecuencia de estos temas, tenemos que elaborar cómo los aplicamos en la parte correspondiente de nuestro plan de negocios para darle algún hilo conductor. Bueno, entonces el análisis de las 5 fuerzas de Porter de la década del 80 sirve para determinar a largo plazo cuál es la rentabilidad de un mercado o de algún segmento de ese mercado, y la empresa tiene que evaluar los objetivos y recursos frente a las fuerzas que rigen la competencia industrial a cuales vamos a estar sometidos. Entonces, podemos presentarlas de esta manera: la rivalidad entre los competidores, el poder de negociación de los proveedores, el poder de negociación de los clientes, la entrada de los nuevos competidores, la amenaza de productos sustitutos. Perdón. Hechos los respectivos análisis, nosotros vamos a poder concluir acerca del grado de rivalidad que existe en la industria en la cual nuestro producto o servicio va a participar. Para eso sirve este análisis. No es la única herramienta estratégica, pero sí es la herramienta que nosotros vamos a utilizar para este plan de negocios que van a tener que desarrollar. Entonces, voy a hacer una breve descripción de lo que significa cada uno. Después ustedes lo leen con más tiempo. Bien, rivalidad entre competidores. Hablamos de que existe gran rivalidad si tenemos competidores muy bien posicionados, si son muy numerosos y los costos fijos son muy altos, porque eso va a implicar cierto tipo de aspectos que vamos a tener que enfrentar. El grado de competencia va a depender de distintos factores que ustedes los tienen listados por acá, en la parte derecha de esta tabla, que tiene que ver con el número de competidores y su proximidad en cuanto al tamaño, el crecimiento, si es rápido o si es lento, la menor diferenciación, que tiene que ver con menor competitividad, costos fijos altos, barreras de tipo de salida altas, que pueden ser de tipo emocional, financiero o laboral, costos fijos elevados, implican una rivalidad mayor, y la sobrecapacidad en cuanto a la producción implica un costo fijo elevado, porque estoy pagando por una capacidad en mi planta, digamos, que no estoy utilizando, pero que la tengo que pagar. Poder de negociación de los proveedores. Entonces hablamos de que el segmento va a ser, o el mercado va a ser atractivo o no va a ser atractivo. No va a serlo si los proveedores están muy bien organizados,
si tienen fuertes recursos y entonces pueden imponer condiciones respecto del precio y tamaño del pedido. No es lo mismo, digamos, el poder de negociación que tiene un hipermercado o un mayorista frente al mercado que está en la esquina del barrio donde uno puede vivir. Por supuesto que las condiciones de negociación son totalmente diferentes. Y si suministran insumos claves para el propio negocio, no tienen sustitutos en su producto o servicio, o esos sustitutos son pocos y de un alto costo. Ya vamos a volver más adelante sobre este tema de los productos sustitutos cuando les comente acerca de la demanda. Entonces, el poder, para ir resumiendo, el poder de los proveedores depende de tamaño y variedad de proveedores, existencia de grupos o carteles de proveedores, la estandarización, el grado de estandarización o de diferenciación de un producto, riesgo de integración hacia adelante y la importancia de la industria cliente del grupo de proveedores. Poder de negociación de los clientes. Entonces, aquí decimos que el mercado de segmento no es atractivo si los clientes están muy bien organizados, si el producto tiene varios sustitutos, si el producto no es muy diferenciado o es de bajo costo, si la organización de los compradores es más grande, entonces mayor va a ser las exigencias que tengan en cuenta respecto de materia, de reducción de precios, de calidad, de servicios, y verá disminuida los márgenes de utilidad. Y obviamente, si aparece el tema de la sindicalización, entonces eso también va a contribuir a que el mercado sea menos atractivo. ¿Qué hace que un grupo de clientes sea poderoso? Bueno, que esté concentrado y pueda comprar grandes volúmenes, que los productos que adquieren son estándares o son indiferenciados, que los productos que adquieren formen parte de un componente de un producto y representen una fracción significativa de los costos, que los beneficios sean bajos, que los productos no son importantes en cuanto a calidad o servicio para los consumidores y que los consumidores puedan integrarse no hacia adelante sino hacia atrás a la hora de realizar sus productos industriales. La fuerza número 4, la amenaza de entrada de nuevos competidores. Aquí el atractivo del mercado del segmento lo será o no lo será. No lo será si las barreras de entrada son fáciles de franquear o si pueden llegar nuevos participantes que sean capaces de agregar recursos y capacidades que les permitan apoderarse de una porción significativa de mercado. Entonces aquí la amenaza va a depender de qué tan grandes sean las barreras de entrada y de cómo reaccionan las organizaciones que ya existen en ese mercado o en ese segmento de mercado cuando un nuevo ingresante quiera acceder a ese mercado o segmento de mercado. ¿Cuáles son aquí las características de las barreras de escala? Bueno, una es la economía de escala. Eso implica que requiere, digamos, los nuevos inversores o los nuevos competidores van a requerir realizar grandes inversiones si hablamos de economía de escala. Diferenciación de los productos es otra de las características que tiene que ver. ¿Qué pasa? Si mi producto o mis clientes están muy identificados con mi producto o servicio, entonces los nuevos ingresantes van a tener que hacer grandes inversiones para tratar de vencer la lealtad que los clientes puedan tener con mi marca. Los requerimientos de capital, porque es necesario invertir en investigación y desarrollo y en publicidad, básicamente, para poder aumentar las barreras de entrada. Piensen en los productos tecnológicos, por ejemplo. Ventajas en el costo, porque tenemos aspectos de tecnología que conocemos y que no son accesibles para el resto de los competidores, porque tenemos algún tipo de subsidio del gobierno o porque tenemos localizaciones que son favorables, que no pueden ser emuladas o alcanzadas por la competencia. El acceso a los canales de distribución, algo de eso vamos a trabajar más adelante. Si hablamos de canales bien organizados, lo que dijimos al principio, si somos capaces de hacer que nuestro producto o servicio esté disponible en el lugar y momento que el cliente lo requiera, podemos llegar a decir que nuestro canal está bien organizado. Entonces a la competencia emular ese comportamiento es muy difícil porque lo primero que tiene que hacer es tratar de convencer a los distribuidores para que acepten sus propios productos. Y eso va a implicar una serie de negociaciones que probablemente los debiliten a los potenciales competidores.
Políticas gubernamentales en cuanto a que pueden ser requeridas licencias para poder operar en un determinado mercado o segmento de mercado, o porque existe un acceso limitado a ciertos materiales o a ciertas materias primas. La economía de redes, que al desarrollarlas nos permite estar más cerca de los clientes, y las economías de lealtad, que sirven para ganar el afecto y la preferencia de los clientes. Bien, para terminar con el análisis de las 5 fuerzas y presentarles un par de ejemplos, hablamos de la amenaza de producto sustituto. ¿Qué entendemos por producto sustituto? Es aquel producto que satisface una necesidad, una misma necesidad, o que cumple la misma función del producto original, suponiendo que a igualdad de precio, los clientes van a preferir el producto original. ¿Qué hace que disminuya el interés para ingresar en relación a los productos sustitutos? Bueno, si tenemos productos sustitutos reales o potenciales, o más avanzados tecnológicamente, o a precio más bajo, entonces eso va a disminuir el interés en ingresar, digamos, en un mercado o en un segmento de mercado. Si tenemos competidores existentes que están muy bien posicionados, si son muy numerosos, si los costos fijos son altos, eso implica que vamos a tener guerras de precios, campañas publicitarias muy agresivas, promociones y entradas de nuevos productos, que va a ser muy difícil de sostener si esos nuevos competidores no tienen los recursos financieros necesarios. Existen productos sustitutos que se pueden ingresar al mercado por debajo de los precios y que son producidos por empresas que tienen grandes beneficios y que pueden sostener esas pérdidas iniciales. O existen productos sustitutos que puede hacer que se limite la rentabilidad que tiene o que pueda tener un industria. Al hablar de productos sustitutos nos tenemos que referir indefectiblemente a los tipos de sustitución que esos productos realizan. Entonces tenemos un tipo de sustitución genérico, de producto a producto o por cambios en otro producto. Ustedes van a tener que ver aquí si el producto o servicio que van a desarrollar es sustituto de otro producto que puede estar posicionado en el mercado, y en ese caso, si la respuesta es afirmativa, ¿qué tipo de sustitución sería la que ustedes van a realizar? Es genérica cuando distintos tipos de productos compiten por los mismos recursos de los clientes, que son limitados. Por ejemplo, compro un vehículo, cambio el auto versus tomar vacaciones. Allí tenemos un tipo de sustitución genérica. De producto a producto es el caso más genérico, más típico, cuando, por ejemplo, tenemos distintos tipos de actividades de entretenimiento o prácticas deportivas. Entonces tengo que decidir entre desarrollar una actividad relacionada con el entretenimiento o realizar una práctica deportiva. Por cambios en otro producto. Por ejemplo, si existe una mejora en la terminación de un producto, puede hacer que sea innecesario utilizar, en este caso, en este ejemplo, una pintura anticorrosiva. Entonces, voy a reemplazar un producto por otro producto que no va a tener este requisito de las pinturas anticorrosivas, y que eso puede ser como un factor, visto como un factor, digamos, como una ventaja competitiva sostenible en el tiempo, en el mercado o en el segmento del mercado al cual queremos acceder. Ejemplos. ¿Qué pasa en el caso de los productores de melón? Bueno, aquí no lo voy a desarrollar, lo tienen ustedes, léanlo con más tranquilidad. Se hace un pequeño análisis de las distintas fuerzas y se concluye acerca de la rivalidad, del tipo de rivalidad que existe entre quienes participan en ese segmento de mercado. El caso de Starbucks, aquí también tienen un análisis respecto del poder de los clientes, de los proveedores, de amenaza de nuevos competidores, amenaza de nuevos productos sustitutos y rivalidad entre competidores. Y algunas conclusiones. Bien, ahora pasamos, ya habiendo trabajado en lo que es mercado, segmento y ese tipo de cosas, habiendo determinado la rivalidad entre todos quienes participan en el mercado, en un segmento de mercado, mediante el análisis de las 5 fuerzas de Porter, vamos a pasar a otro tema que se relaciona y tiene que ver con el análisis del consumidor. ¿De qué hablamos cuando analizamos el consumidor? Bueno, tenemos que tratar de conocer cuáles son las características de esos potenciales clientes. En la medida que uno conozca mejor, digamos,
cuáles son las características de esos clientes potenciales, voy a poder establecer o definir mejores estrategias comerciales. Y a eso nos vamos a referir más adelante en la presentación. Bien, ¿qué tipo de clientes son los que tenemos? Y aquí ustedes también van a tener que hacer una selección y justificación de cuál de estos clientes van a seleccionar a la hora de desarrollar el plan de negocio. Bien, por un lado tenemos el consumidor final, que es el que compra el producto para el consumo directo y que en general toma decisiones que son de tipo emocional más que de tipo racional. Después tenemos un consumidor intermediario, que es el que va a comprar el producto para venderlo y que en general toma decisiones que son más de tipo racional. Finalmente, hablamos de un consumidor intermedio, que es el que compra un producto para incorporarlo al producto o al servicio que él mismo está generando. Es decir, que ese producto que está adquiriendo va a requerir de un tratamiento adicional para que uno lo pueda incorporar en el producto final o servicio que vamos a proporcionar. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Alguna consulta que quieran hacer? Bueno, entonces, otro aspecto importante tiene que ver con segmentar el mercado, es decir, del mercado ese que definimos al principio, ¿a dónde voy a apuntar mis cañones? No puedo apuntar a todo el mercado porque no podría atenderlo y mucho menos podría sostenerlo en el tiempo. Entonces, viene en nuestra ayuda un concepto muy interesante, que es el de segmentación de mercado, y nos dice que la segmentación de mercado consiste en dividir un mercado en porciones más pequeñas que tengan características homogéneas. Entonces, esa división, esa porción se llama segmento de mercado y se caracteriza porque es homogéneo respecto de distintos aspectos en relación a los consumidores, que son los que ustedes tienen indicados allí. ¿Qué ventajas tiene la segmentación? Bueno, por un lado, me permite hacer un diseño más eficaz de un plan de marketing, porque voy a tener un cliente específico y un segmento específico. Y por supuesto que voy a enfrentar menor competencia, que si quisiera, digamos, entregar mi producto o servicio a un mercado completo. Y voy a poder proponer una oferta más detallada porque va a estar orientada a un público objetivo. Bueno, nosotros podemos hacer dos tipos de enfoque de segmentación de mercado. Es decir, cuando tengamos que segmentar, vamos a tener que elegir dos tipos de uno de dos enfoques de características del cliente es uno, que tiene que ver con segmentación demográfica, psicográfica y geográfica, que la tienen ustedes detallada allí. Y el segundo enfoque se llama enfoque de respuesta al cliente, que tiene que ver con lo que el cliente entiende por servicio, cuál es el uso que hace de él, el producto o servicio, respuesta a las promociones, beneficios y lealtad, digamos, a el producto o servicio. Ejemplos. Bueno, aquí tienen unos ejemplos para que después ustedes puedan desarrollar o leer, que tienen que ver, y por qué no, tomar como referencia, que tienen que ver con enfoques de segmentación en el mercado que utilizan tres empresas que son reconocidas internacionalmente, el caso de McDonald's, el caso de Lacoste y el caso de Apple. Así que allí tienen alguna breve descripción de cómo han realizado, o una descripción en realidad de cómo han realizado la segmentación de sus clientes y en el caso de Lacoste, cómo ha ido modificando a lo largo del tiempo y bueno, lo que significa ahora, digamos, Lacoste como una marca que impacta en el mercado de la moda, básicamente. Viniendo del mercado del deporte, específicamente del mercado del tenis, que es donde nace, ahora es un referente en el mercado de la moda. Bueno, ¿cuál sería el mercado objetivo del proyecto? O en este caso del plan de negocio. Sería el área específica que vamos a pretender abastecer con nuestro producto o servicio generado. Aquí tenemos que tener en cuenta dos aspectos principales. Por un lado, seleccionar el área de cobertura adecuada. Tiene que ver con que tiene que ser económicamente rentable y presentar pocas dificultades. Es decir, no tiene que generar en mí o en mi empresa un esfuerzo demasiado grande para poder seleccionar a ese mercado objetivo. Y por otra parte, tiene que cumplir 4 objetivos preponderantes. Por un lado, tengo que tener cuantificado el volumen de la oferta,
que vamos a hacer. Tengo que determinar el tipo de mercado a cubrir mediante un plan de negocios. Tengo que tener información sobre la característica de la población que va a consumir mi producto o servicio. Y tengo que desarrollar una estrategia comercial que sea la más adecuada en base a todo lo que hemos venido viendo, de modo de poder satisfacer las necesidades y expectativas de mi mercado objetivo. Por ejemplo, tienen aquí una descripción de lo que es el mercado objetivo de un calzado que es de una marca determinada que se llama Vans y que, si bien ahora está muy utilizado, digamos, por el público joven y no tan joven, originalmente nació para tratar de cubrir las expectativas de los jóvenes de un segmento mucho más pequeño, que son los que hacen skate, o se llama skateboarding. Son esos chicos que andan en esas pistas medias extrañas, arriba en skate haciendo piruetas todo el tiempo. Bueno, Vans, cuando nació originalmente, lo que intentó fue convertirse en un referente para los jóvenes que se dedicaban a esa actividad deportiva. Con el tiempo se fue extendiendo el uso y entonces hoy en día Vans, digamos que redefinió el segmento original y ahora ataca tratando de responder a las necesidades de un público joven. Entonces podemos decir como conclusión que el mercado objetivo de Vans satisface las necesidades del estilo de vida del grupo de personas al que se dirige, que en este caso son las necesidades de un público joven. Y así ustedes pueden hacer un análisis de, bueno, de distintas empresas o distintas marcas y del producto o servicio que ustedes mismos van a desarrollar. Bien, vamos a entrar entonces un poco más en profundidad en algunos temas numéricos. Bueno, primero tenemos que entender cuál es la demanda. Para ello tenemos que comprender cuál es el concepto de demanda. Entonces vamos a definir lo que es demanda como la cantidad de bienes y servicios que un cliente está dispuesto a adquirir a un determinado precio, luego de haber analizado distintos factores que definen esa demanda, como gustos, ingresos y precios de los otros bienes. Entonces yo puedo decir que la demanda, Q sub D, es una función del precio del bien P, del precio de los demás bienes, P sub B, de los gustos G y de las preferencias Y. Tenemos distintos tipos de demanda en función de, o para un producto o servicio determinado. Entonces vamos a enfrentar demandas negativas, que las vamos a tener que detectar. Demanda latente, demanda nula, demanda decreciente o demanda irregular. Cada uno de estos tipos de demanda tiene una definición. Aquí tienen ustedes un ejemplo y cuál sería la estrategia que deberíamos generar en el caso de tener que enfrentar alguna demanda como la que en esta tabla se describe. Así que se los dejo para que lo puedan estudiar con más detenimiento. ¿Qué tenemos que hacer entonces para determinar la demanda? Bien, vamos a hacer un estudio, como dije en algún momento, desde lo histórico, lo actual y lo futuro. Entonces, los productos con historia, vamos a utilizar los datos históricos y los datos actuales para poder proyectar esa demanda. Para productos nuevos tendremos que usar otra metodología. Tenemos que obtener datos sobre las potenciales compras. ¿Qué significa eso? Bueno, cuantificarla, ponerle un número, decir cuántas unidades de producto física van a demandar los clientes potenciales, cuántos metros, cuántos kilos, cuántos litros, etc. A partir de allí, vamos a tener que definir qué valor va a estar dispuesto a pagar el consumidor para acceder a ese producto o servicio. Y aquí vamos a obtener una de las ecuaciones más importantes, que es la ecuación del ingreso, y que surge de multiplicar el precio que ese cliente está dispuesto a pagar por la cantidad que estaría dispuesta a adquirir de mi producto o servicio. Es muy probable que sea necesario que tengan que determinar la participación en el mercado que van a alcanzar. Eso implicaría definir una meta y en qué tiempo. A ver, si yo defino que tengo 10.000 jóvenes entre 14 y 16 años y quiero salir a competir con la zapatilla Vans, y bueno, a lo mejor no voy a poder acceder a esos 16.000, entonces voy a decir si el total del mercado es de 16.000
quizás yo pueda acceder a 2.000 de eso. Y esa sería mi participación en el mercado. 2.000 sobre 16.000 estaría dando cuánto de ese mercado querría yo acceder con mi producto sustituto, en este caso, en este ejemplo, de la zapatilla Vans. Es fundamental, como dijimos hace un instante, analizar cómo influyen los gustos, los ingresos y los precios de los demás bienes y servicios de este tipo, o sea, del tipo que nosotros queremos ofrecer. Hay un concepto muy importante que se llama elasticidad precio de la demanda. Existe otro también muy importante que se llama elasticidad precio que se ve, perdón, elasticidad precio de la oferta, que nosotros no lo vamos a ver porque estamos en este caso focalizados en la demanda, pero que bueno, es otro campo de aplicación y de estudio. Entonces, ¿qué entendemos por este concepto de elasticidad precio de la demanda? Lo vamos a definir como la variación porcentual de la cantidad demandada debido a una variación porcentual que ocurre en el precio. ¿Para qué sirve? Bueno, para analizar el efecto que se produce ante o cuando cambia como consecuencia del cambio de precio sobre la cantidad que está demandada por un determinado cliente. Y como van a ver ustedes, como ese valor puede ser negativo, entonces lo que se decide es utilizar el valor absoluto de ese número que se obtiene para poder establecer los análisis pertinentes. Entonces, matemáticamente, vamos a hablar, enseguida les voy a mostrar un par de ejemplos, variación porcentual en la cantidad demandada sobre variación porcentual en el precio, que matemáticamente se puede expresar como el valor absoluto entre el cociente de la variación de la cantidad demandada respecto de la demanda y la variación del precio respecto del precio, y eso nos va a dar un número. Ese número, en términos generales, sin hacer referencia a valores límites, puede estar comprendido entre 0 y 1. En ese caso, hablamos de demanda inelástica. ¿Qué significa? Que pequeños cambios en el precio ocasionan una pequeña variación en la cantidad demandada, que va a ser menor que ese cambio en el precio que se ha producido. Enseguida vamos a ver unos gráficos y unos ejemplos. Ahora les estoy presentando los valores numéricos, cómo se interpretan. Podría ocurrir que fuera mayor que 1. Bueno, en ese caso hablaríamos de demanda elástica. Entonces, los pequeños cambios en el precio ocasionan una variación en la cantidad demandada que es mayor que esa variación en el precio que se produjo originalmente. Finalmente, nos vamos a referir a la elasticidad unitaria, que tiene que ver con que pequeños cambios en el precio ocasionan una variación en la cantidad en exactamente la misma proporción. Es decir, si aumenta la demanda, el precio 10%, por ejemplo, la demanda puede disminuir exactamente en el 10%. Eso significaría elasticidad unitaria. Y vamos a ver algún breve ejemplo y algunas gráficas. Bueno, fíjense, la demanda inelástica. Van a ver que las curvas por ahí son parecidas, pero la inclinación o pendiente es la que cambia y eso es lo que nos hace ingresar en un campo o en el otro. Entonces, por ejemplo, demanda inelástica. ¿Dónde lo vemos el tema de demanda inelástica? Por ejemplo, en productos de primera necesidad. Ustedes saben que el precio del pan aumenta y existe muchísimas veces, existen familias que no pueden prescindir del uso del consumo del pan, porque tienen niños, porque hay personas mayores, por lo que fuera. Entonces tienen que hacer piruetas muchas veces para poder acceder a seguir consumiendo pan como anteriormente. Otros productos que no tienen que ver con productos de primera necesidad, tienen que ver con los productos relacionados con el petróleo, por ejemplo, los combustibles y los cigarrillos. Ustedes saben que en general aumentan los precios y el combustible se sigue consumiendo. Seguimos cargando combustible en el auto porque tenemos que ir a trabajar, porque tenemos que pasear, porque tenemos que llevar a los niños a la escuela, etcétera, etcétera. Y la gente que consume cigarrillos, que fuma, bueno, se las ingenia para seguir consumiendo cigarrillos. No comprará paquetes, comprará 10 cigarrillos, 3 cigarrillos, 1 cigarrillo cuando tenga el deseo de fumar. Por eso, dado la inelasticidad de la demanda para estos productos como los combustibles y los cigarrillos,
es que los gobiernos aprovechan y le superponen, le incorporan gran cantidad de impuestos, porque son productos que saben que se van a seguir comprando y por lo tanto van a seguir recaudando esa gran carga impositiva que tiene. Demanda elástica es otro caso. Por ejemplo, la TV por cable aumenta el precio y eso hace que algunos consumidores se alejen. Podemos hablar de TV por cable o satelital, por ejemplo. Serían productos sustitutos. Otro caso, otro ejemplo serían los viajes en avión. Ustedes saben que cuando el avión, digamos, es accesible al bolsillo de una gran cantidad de personas, uno tiende a viajar más en avión y menos en otros medios de transporte. Y cuando el precio del avión sube, uno vuelve a los medios de transporte tradicionales. Por ejemplo, aquí en donde nosotros vivimos, para viajar a la capital de Argentina, que es Buenos Aires, estamos a unos 1.100 kilómetros aproximadamente. Entonces, una alternativa puede ser viajar desde donde nosotros vivimos, en alguno de los, creo que hay 2 vuelos diarios, una cosa así, en avión, y cuando eso no se puede, y nos subimos a las 8 de la tarde al colectivo o al bus que nos deja el otro día a las 7 de la mañana en la capital de Argentina, la ciudad autónoma de Buenos Aires. Si aparecen buenos sustitutos, la demanda, digamos, elástica, por ejemplo, la relación manteca-margarina. Todos sabemos que cuando el precio de la manteca aumenta, pueden pasar 2 cosas, que compremos manteca más pequeña, manteca más barata, o que decidamos directamente pasar a margarina si la margarina que podemos consumir es buena. Y bueno, cuando la situación se acomoda un poquito, podemos volver al consumo de la manteca. Demanda unitaria es el ejemplo que di recién. Aumento de 10% en el precio hace que la demanda disminuya exactamente 10%. Bueno, entonces vamos ya a lo que se entiende por estrategia comercial y estaríamos prácticamente finalizando la presentación de hoy. Entonces, dije que de estrategia comercial solamente les iba a explicar de qué se trataba y que en un par de días ustedes van a tener, me parece que el tema amerita que nosotros, bueno, que haga un desarrollo un poquito más amplio de estos 4 factores, así que estoy trabajando en ello, que no lo he alcanzado a terminar hoy, tampoco iba a tener tiempo de dárselos. Así que habiendo hecho esta presentación ahora, ustedes van a poder encontrar en un par de días esta misma presentación modificada y que va a incorporar aspectos relacionados con los 4 aspectos que uno tiene que definir a la hora de presentar una estrategia comercial, que es trabajar sobre el producto, sobre el precio de ese producto. Tengo que decir, mi producto es tal o cual. El precio que va a tener es este, cómo lo voy a promocionar, cómo lo voy a publicitar, y la plaza de distribución, es decir, lo que hemos hablado al principio, cómo hago, piensen en Coca-Cola, cómo hago para que mi producto esté disponible en el lugar y en el momento que el cliente lo requiere. Entonces, producto es aquel con el cual se satisfacen las necesidades del consumidor. El precio tiene que ver con las metas que tenga la empresa y con estrategias de marketing. En realidad vamos a tener básicamente 2 estrategias de ingreso, una de precio alto y otra de precio bajo. Cada una de ellas tiene una ventaja y desventaja. Por supuesto que existen distintas estrategias para definir ese valor numérico. La más berreta de todas es decir, mi costo es tanto y le sumo tanto, y ese es el precio. Bueno, eso no hay que hacerlo porque no es la mejor estrategia a la hora de definir el precio, ni para los clientes, ni para la respuesta que pudiéramos tener que dar a la hora de tener que enfrentar la competencia. Promoción y publicidad, bueno, mediante venta personal, mediante relaciones públicas o mediante promoción de las ventas, es que yo incentivo o uno incentiva esta parte de la estrategia comercial. Y la plaza de distribución tiene que ver con el canal de distribución. ¿Qué entendemos por canal de distribución? Bueno, entendemos por una empresa o por organizaciones interdependientes que están involucradas en el proceso para que el producto o servicio esté disponible para el uso o consumo. Y yo agregaría en el momento exacto y en el lugar exacto. Bueno, 2 técnicas de proyección de la demanda. Este es el otro tema que dije que voy a explicar en la clase dentro de 15 días, porque aquí hay algunas cuestiones numéricas, entonces voy a preparar un documento aparte
Y la última actividad de este práctico tiene que ver con aplicar una de las técnicas que se las voy a explicar primero en ese paper que estoy preparando. Así que por ahora solamente presentarles el tema y decirles que son fundamentales estas técnicas de utilizar si los escenarios son dinámicos y complejos y en ambientes estables donde las variaciones de distintos parámetros son menores, por allí no es necesario o no son tan importantes la aplicación de estas técnicas. Básicamente vamos a tener dos métodos para utilizar, los que se conocen como métodos subjetivos y los métodos causales. Los métodos subjetivos tienen que ver con qué tan apurado esté para obtener información acerca del mercado y de mis consumidores. Entonces, ¿qué hago? Y requiero la opinión de expertos, básicamente, que son los que están en el tema y me van a informar rápidamente de lo que yo necesito. Por otro lado están los métodos causales, en donde yo parto de un supuesto que tiene que ver con que existen variables y que entre esas variables existe un grado de influencia que va a terminar afectando el comportamiento del mercado. Y por lo tanto, si ese mercado tiene que permanecer estable, lo que yo tengo que ver es cómo se relacionan estas variables para que eso siga ocurriendo. Y surgen de realizar una proyección utilizando antecedentes históricos. Haciendo el estudio de esos antecedentes históricos, vamos a tratar de entender cuál es la causa que explica el comportamiento de una variable que necesitamos explicar. Así que ese va a ser tema de la clase dentro de 2 semanas, que va a tener 3 aspectos. La presentación de ustedes, de lo que dijimos al principio, que enseguida se los muestro de nuevo. Esta parte, técnica de proyección de la demanda, les voy a plantear un ejercicio, un problema para desarrollar y les voy a dejar un Excel armado para que ustedes puedan utilizar. Y bueno, van a tener que trabajar después en resolver el práctico correspondiente y esos elementos del práctico y de esta teoría los van a tener que después aplicar en el plan de negocio. Y la tercera parte que vamos a ver tiene que ver con el estudio técnico. Así que vamos a tener bastante trabajo en la próxima clase que vamos a tener dentro de 2 semanas. Para ustedes y para mí. Bueno, a modo de resumen. Entonces, hemos dicho que el estudio de mercado es uno de los aspectos más complejos a la hora de realizar un plan de negocio, que tiene que ver con cuantificar el mercado potencial en el cual se va a vender el producto o servicio. Dentro de este estudio teníamos que hacer un análisis de microentorno, que lo vimos recién, que tiene que ver con el tema de las 5 fuerzas de Porter, y un análisis del macroentorno que tenía que ver con el análisis PESTA y el análisis FODA, que ustedes también pudieron describir cuando explicaron lo que habían trabajado en el práctico que hicimos en el transcurso de esta clase. Definimos también lo que es mercado y por qué es importante, porque nos va a permitir ponerle un número, cuantificar a la cantidad de potenciales clientes que yo pueda tener para mi producto o servicio y seleccionar esa partecita de mercado sobre la cual voy a trabajar. También la estrategia comercial cumple un rol fundamental, porque habiendo definido el mercado, después tengo que abordar cómo lo voy a enfrentar. Y eso es una función de la estrategia comercial. Hablando de aspectos complementarios al estudio de mercado, a los efectos de pronosticar, digamos, cantidad de productos o servicios, bueno, las técnicas que definimos anteriormente y que son las cualitativas o cuantitativas, y entre los métodos más utilizados tenemos la regresión lineal, promedio de las medias móviles y las encuestas con intenciones de compra. Yo hubiera querido referirme mucho a este tema de promedio de medias móviles, pero es un tema que es complejo para este curso, entonces me voy a focalizar en desarrollar regresión lineal, que por ahí ustedes lo conocen o lo han visto, y si no, voy a tratar de explicárselo de la manera más sencilla que pueda y dejarle las planillas de Excel con algunos ejercicios y otros que vamos a hacer acá en clase para que ustedes puedan tener o alcanzar alguna cierta familiaridad en cuanto al uso. Bueno, preguntas que ustedes quieran hacer. Mientras yo cambio de pantalla, les muestro muy rápidamente, antes de terminar la clase, el práctico. Me dan un minuto.
se lo puede encontrar. Si tienen alguna duda, aprovechen de consultar antes que terminemos la clase. Estamos a tiempo todavía. No, nada más, profe, que una duda sería interesante verlo de promedio de medias móviles, ya que eso serviría mucho inclusive para sacar un índice estacional y desestacionalizar una serie de tiempo, en este Sí, caso ventas, por ejemplo. sí, el Sería tema es que interesante. tiene una complejidad, digamos, que excede, digamos, el tiempo que yo tengo para el curso. Claro. De todas maneras, si ustedes tienen interés, bueno, en el caso de Juan, Juan es economista, así que se imaginan que es experto en estos temas. Y lo que dice es absolutamente así, por eso les decía, que es una herramienta súper poderosa para poder extraer información. Así que les puedo dejar información, o en todo caso, Juan, también vamos a hacer un poco de consultoría, Juan. No, no, Eh, por supuesto. Puedes en todo caso indicarles a los compañeros en la próxima clase alguna fuente de información que sea adecuada para el nivel del curso en el cual nos estamos desarrollando y que pueda ser útil para todos los que estamos por acá. Sí, inclusive Así yo que, tengo ejercicios de justamente de ventas de estacionales, en este caso, y se hace índice estacional, promedio móvil, y terminamos con un análisis de regresión lineal, efectuando la proyección, por ejemplo, de ventas futuras. Es interesante, es muy bonito ese tema. bueno, entonces te encargamos. Si lo quisieras compartir, estaría bárbaro. Bueno, entonces, estoy compartiendo, ¿no es cierto? Práctico 4, actividad de mercado, lo vamos a hacer, alcanzan a ver muy rápidamente. Entonces ustedes para la próxima clase lo que van a tener que hacer es llegar hasta el punto 7, ¿sí? Lo que es estrategia comercial. Y todo eso, volcarlo, no solo en este práctico, sino en la presentación esta preliminar que van a tener que hacer del plan de negocio de ustedes, que va a llegar justamente a este estudio de mercado. Esto de proyección de la demanda lo vamos a ver con el documento que yo les agregue la próxima clase, lo van a poder ver allí y este es uno de los ejemplos que vamos a desarrollar. Hay otros más, en ese Excel les voy a dar varios más, pero el que vamos a hacer en clase va a ser este. Y se supone que estas herramientas les van a servir a ustedes para trabajar. Bueno, entonces para ir terminando, voy a compartir cuál sería la tarea que nos está quedando para dentro de 15 días. Entonces, de vuelta, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes dentro de 2 semanas? Tienen que presentar en forma oral, ya sea por grupo o individualmente, según corresponda, para el caso de los compañeros que están haciendo el plan solitos, las siguientes actividades relacionadas con cada uno de los planes de negocio. Por supuesto que van a tener que subir cada uno de los prácticos que hemos desarrollado. Yo voy a corregir el último práctico porque parece que me olvidé de darles el acceso. Entonces van a tener que subirlo. Para el día de la presentación van a tener que estar subidos los prácticos. Y esta presentación que ustedes van a hacer, que es el primer resumen, les voy a dar también una fecha que está puesta allí en la tarea que van a tener que subir. Entonces, ¿esa actividad de qué consta? Para el plan de negocio que ustedes van a desarrollar o ya van a estar desarrollando en ese momento. Explicar cuál es la visión y la misión y por supuesto los objetivos que surjan a partir de allí. La identificación de la idea, algunos la han realizado ya en los prácticos anteriores. El análisis del macroentorno, varios de ustedes lo comenzaron a hacer en la clase de hoy. Y el estudio de mercado en base a ese práctico que les mostré y a los elementos que hemos visto en la clase de hoy, ya pueden hacer ustedes una primera aproximación a lo que sería. Tomen como referencia de nuevo esa guía de presentación de plan de negocios del Banco de la Nación Argentina que mostré en varias ocasiones a lo largo de esta clase y que la van a encontrar haciendo clic en la bibliografía allá al principio de el campus virtual. ¿Alguna duda respecto de esto? Profe, entonces pasando en limpio, hay que tener esta actividad y la número 4 hasta el punto 7. Exacto. Y van a Bien, tener que subir todas las actividades anteriores al campus. perfecto. La del práctico número 4, que es estudio de mercado,
Por supuesto que hay que completarla en la clase que viene, entonces les voy a dar unos días más para que la puedan subir, probablemente a la semana siguiente. Así que por eso no se preocupen, preocúpense en trabajar. Van a tener 2 semanas, la semana que viene se las dejo libre y la otra semana nos estaríamos viendo entonces para tratar de avanzar en todo lo que les he comentado, que es bastante ambicioso, o son bastante ambiciosos los objetivos de esa clase en 2 semanas. Así que espero que les sea productivo todo este tiempo. Cualquier duda que tengan, podemos verlo básicamente a través del campus. Si hace falta que hagamos alguna reunión en particular, bueno, coordinaremos cuándo y cómo la hacemos. Lo que yo quiero es que ustedes estén tranquilos y tengan todo el apoyo de este profesor a la hora de la actividad que tienen que presentar. ¿Alguna duda o consulta? Bueno. No, en ese caso la única consulta, Sí, doctor, Martín. era en el caso de la actividad 2 que hicimos la semana pasada con respecto a la matriz y demás, que ya estuvimos preparando con los valores. ¿Eso es necesario que la subamos o la integramos directamente a todo el plan que No, vamos a presentar? es necesario que la suban porque tenemos que registrar un proceso de los Ah, distintos bien, trabajos perfecto. que han ido haciendo. Y aparte les sirve Bien. de insumo para el trabajo que tienen que presentar en 2 semanas. O sea que hay un objetivo Ah, ok. doble. Hacer el práctico en sí mismo para subirlo en algún momento Ujú. y a su vez los elementos de ese práctico más la teoría, usarlos para todas estas cosas intermedias hasta llegar al momento de presentar el plan de negocio de ustedes. Ah, bien, ¿Estamos? bien, bien. Nos había quedado la duda del grupo si Ah, la subíamos o no. Había quedado. Perfecto, sí, sí, perfecto. sí. Muchísimas gracias. Profe, en este caso en la Sí, plataforma sería importante que se genere la actividad, porque la actividad número 2, que sí. sería la actividad del negocio, no está generada aún. Bueno, y gracias por avisarme. Me voy a poner, no digo esta noche, porque acá ya es medio tarde y me quedo un rato más. Me duermo aquí. Pero sí lo voy a hacer mañana probablemente. Porque Hay un solo micrófono está la abierto por ahí. actividad. Te escuchamos muy cortado, Ana. No, en realidad no entendí lo que quisiste consultar. Que justamente te decía lo mismo, Ah, que bien. solo tenemos para agregar 2 actividades. Bueno, yo me voy a poner para corregir ese tema, así que quédense tranquilos. Eso en un par de días lo van a tener corregido. Mientras tanto, sigan avanzando en todo lo que tienen que hacer, que es bastante. Bueno, ¿alguna otra consulta, duda que quieran, necesitan respuesta? Si no, bueno, los voy dejando y nos veremos dentro de 2 semanas. Seguimos en contacto. Bueno. Cualquier duda que tengan, estamos en contacto. Muchísimas gracias. Nos vemos, que sigan muy bien. Gracias, doctor. Muchas Cuídense. gracias. Bien. Chao, Doctor, pase- compañero. Muchísimas Gracias. gracias.